Bien, buenas noches. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de variable compleja para los estudiantes de matemáticas, de términos, orientada a la educación del nivel medio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Entonces, ahora nosotros estamos trabajando de manera ya directa con la parte de ecuación, despeje, manipulación, cálculo, con la potencia, la función logarítmica como inversa del exponencial, y vamos a seguir hoy con la trigonométrica, y todas son vinculadas prácticamente del exponencial. Recalcando principalmente todos los aspectos, pero ya con ella más su derivada y dónde son analíticas, cuáles serían sus puntos singulares y obviamente cómo calcular o evaluar un resultado numérico. Entonces, jóvenes, miren, la función logarítmica, que ya la definimos como inversa del exponencial en una rama fundamental, recuérdese que era desde menos pi, el logaritmo principal desde menos pi hasta pi, pero incluye el pi en esa rama. Ahora bien, la parte de analiticidad, que es importante. Entonces, la función logarítmica es analítica en esta rama. O sea, recuérdense que la función logarítmica no toma el valor del cero. Entonces ella es analítica desde menos pi a pi, pero en ese punto de aquí ella no es analítica, ¿verdad? O sea, en pi. Por eso está viendo que aquí no incluye, como analiticidad no incluye el igual. Más sin embargo, cuando definimos el logaritmo principal, aquí sí lo teníamos. Pero como analiticidad, hay una rama donde ella no es analítica. Esa es la parte a aclarar. Perdón, hay una línea, un corte de rama, que en este caso, para esta rama es de toda esa parte roja que está ahí, la parte negativa del eje X y el cero. En toda esa parte la función logarítmica no es analítica, la rama principal. Entonces, ¿cuáles son los puntos singulares de la función logarítmica? Todo la parte negativa, los reales negativos y el cero. Son los puntos singulares de la función. Ojo, si yo fuera a calcular un logaritmo, para calcular, puedo incluir el pi, pero si me va a preguntar dónde es analítica, en pi no es analítica. Ni en menos pi tampoco, porque no estaba incluido en la rama principal, pero tampoco en pi. Entonces, es analítica en esta parte, en la rama principal, menos en esta, en eso ejes. Estas singularidades son singularidades no aisladas, como ejemplo también de lo que estábamos analizando, de lo que era una singularidad aislada y lo que es una singularidad no aislada. ¿Por qué? Porque no hay forma de usted encerrar una sin que no tenga otra. O sea, no hay forma de hacerle una circunferencia a una y dejarla aislada. No, no son solitarias. No son singularidades aisladas. Por lo demás, ya nosotros habíamos trabajado con el logaritmo, calculado un logaritmo, visto el ejemplo, y volvemos a recalcar porque es importante que aquí, y es importante ahora y más luego también, es importante recordar, y lo vamos a recordar en todo el resto del curso, dónde cada una de esas funciones analíticas. O sea que yo no puedo hablar de que el logaritmo es una antiderivada de esta función en una región que pase por aquí, porque por aquí ya dijimos que la función no es analítica.
sea, yo puedo decir, hablando de antiderivada, yo puedo decir que 1 entre z es una antiderivada del logaritmo, pero en cualquier región que no incluya esta, recuérdalo bien, muy importante, que no incluya eso. O sea, si yo tengo un conjunto cualquiera de puntos en lo que estoy trabajando, pero que no incluye esto, ahí yo puedo definir antiderivada. O sea, en variable real uno no le da mucha importancia a eso, porque uno dice, bueno, yo tengo la derivada, pero en realidad se le da importancia también porque cuando usted está resolviendo problemas de aplicación, busca los puntos críticos. Y los puntos donde la derivada no existen son puntos críticos. O sea que también como quiera tiene que darle importancia a esos puntos. Y algunas veces hacen teoría de integración y no lo toman mucho en cuenta, pero también porque cuando usted está integrando y busca una antiderivada, tienen que estar definidas las dos. Y eso es importante. Ahora, como antiderivada, esto es un teorema que dice la rama principal de la función logarítmica definida en 19, y vuelvo y digo, definida en 19, recuérdese, aquí habla de ahí. Una antiderivada entonces de ella es la función 1 sobre z, pero con z no puede ser ni ningún valor negativo de real ni el 0. Importantísimo. Ya lo que se hace ahí, que sigue siendo un repaso, es demostrar que esa es la antiderivada y lo hace de una manera fenomenal porque correlaciona las ecuaciones de Cauchy-Riemann que ya habíamos dado. Por ejemplo, si z expresado en la forma exponencial, expresan a z en la forma exponencial, tengo a z expresado en la forma exponencial. Y fíjese dónde está cogiendo el argumento. Y fíjese que aquí no dice igual. Vuelvo a aclarar, porque estoy buscando, no es definiendo la función logarítmica en esa rama, sino estoy trabajando con una antiderivada. Entonces estoy buscando dónde era analítica. Buscando no, sino recordando. Entonces, bueno, el argumento, este argumento está entre menos pi, no incluye a ninguno en este caso. Y obviamente, simplemente lo que está haciendo es escribiendo quién sería la parte real y quién sería la parte imaginaria, pero en coordenadas polares para el logaritmo. Eso no es difícil porque ya se sabe que en coordenadas polares usted tiene el logaritmo ahí. Esta es la parte real y teta es la parte imaginaria. O sea que esta sería U y esta sería B. Pero están dados en coordenadas polares. Coordenadas polares, sin demostración, ya nosotros vimos las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces lo que nosotros vamos a demostrar es que se cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann y el teorema y lo otro, y además la igualdad y obtener la derivada de ella con la misma expresión de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que era una aplicación. Entonces esta sería U, esta sería B, teta es cualquier ángulo entre menos pi y pi, y R obviamente es un número real que es el módulo de Z, que es diferente de 0 porque Z no es 0. ¿Qué nosotros recordamos? Bueno, si usted no lo ve aquí, no lo recuerda aquí, pero lo puede también escribir. Usted puede recordar las ecuaciones. Bueno, aquí la tiene. Gracias a Dios que la tiene aquí, que no tenemos que volver a la sesión 3.2 para recordar las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares.
Pero aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Derivar. Derivamos a la parte real, que es el logaritmo natural real, con respecto a R da 1 sobre R. Derivamos a B con respecto a teta da 1. Derivamos a B con respecto a R da 0 porque B no tiene R. Y a U con respecto a teta da 0 porque esto no tiene teta. Y además, entonces nosotros podemos verificar que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Además de cumplirse la ecuación de Cauchy-Riemann, esas señoritas todas son continuas. O sea, ellas son continuas y con derivadas parciales continuas. ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? En cualquier región que no sea esta. Y recuérdese que nosotros dimos un teorema, especie de recíproco, de que cuando una función cumplía las ecuaciones de Cauchy-Riemann y además la primera derivada parcial eran continuas en alguna región, en algún dominio, entonces la función era analítica. Y además la derivada en forma polar, en este caso, se podía construir así. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Demostrar que esa derivada de la función logarítmica va a ser 1 sobre z. ¿Cómo? Sustituyendo ya. Tendríamos E a la I teta. Estoy poniendo más grandecito. La derivada de U con respecto a R, que la tenemos aquí arriba, es 1 sobre R. Y la derivada de B con respecto a R es 1, perdón, es 0. Y entonces sustituimos ahí. Ponemos ahí 1 sobre R, 0, y tenemos eso. Pero ¿quién era R por E a la I teta? Z. Y ya se demostró que la derivada de la función logarítmica es 1 sobre Z. Para todos los argumentos que están ahí. Entonces, vuelvo y repito, eso parece insignificante, parece no importante en extremo, pero sí es importante en extremo, porque recuérdense que los dos capítulos que vienen después del primer parcial son integrales y series. Y entonces, cuando nosotros estemos integrando, es importante saber en qué región es la derivada del logaritmo sería eso. En cualquier región que no incluya ninguno de esos puntos. Más específicamente, jóvenes, nosotros no podremos usar el teorema fundamental de integral de contorno si la curva atraviesa esa parte por donde la función no es analítica, porque no se va a cumplir. No se va a cumplir. O sea, nosotros no podemos simplemente evaluar una antiderivada en el punto final menos en el punto inicial si tenemos una curva que pasa por aquí. También es importante saber dónde es que esa antiderivada es válida. No solamente decir que la derivada del logaritmo es 1 sobre z. Sí, eso es verdad. Eso es igual que en variable real. ¿Cuál es la diferencia? Que esa derivada es válida en cualquier punto donde el ángulo esté entre menos pi y pi, sin incluir ninguno de los extremos, y el no sea 0 tampoco. Esa es la diferencia, porque estos son puntos singulares de la función logarítmica. Y hay muchas cosas que no vamos a poder hacer en los puntos singulares, y los puntos singulares, si son como estos, que son más fuertes, que son no aislados, también hay otras que no podremos hacer. Entonces, ojo, obviamente, ya nosotros, esta formulita quiere mayor sentido, pero no es mirarla a ella nada más, sino recordar que ella es válida siempre que Z, que el módulo de Z, aquí dice menor que 0, esto es un error. Siempre que el módulo de Z sea mayor que 0 y que el argumento esté entre menos pi y pi.
Obviamente que si nosotros trasladamos la función, pues las singularidades se van a mover. Por ejemplo, para el caso B, las singularidades van a llegar, por ejemplo, ¿cuándo es 0 eso? Cuando z vale -1. Entonces, esta línea de singularidades se están moviendo, se movería desde -1 para allá entonces. También creo que en este libro lo dibuja también. ¿Por qué? Porque ya yo tengo que recordar la composición de funciones. Mírala aquí, para el caso B. O sea que esta derivada es válida, pero entonces es válida para todos los z que no están en esta franja. Desde -1 para acá. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Aquí no habría ningún problema con z igual a 1/2. ¿Eh? Pero si z vale -1, ya hay problema. Si z cualquier valor de esto, esta derivada no es válida. Entonces, ya esto lo habíamos aclarado, que el logaritmo, por ejemplo, como mapeo, recuérdese que la función exponencial mapeaba franja de aquí, desde -pi a pi, segmento lo convertía en circunferencia. Entonces, fíjese que aquí está todavía más bonito, también recordándole los mapeos. Recuérdese que yo dije que lo único nuevo aquí es que vamos a manipular un poco más, pero que el capítulo 3 y el 4 era siguiendo con funciones, pero que estábamos viendo todo sobre ella otra vez de nuevo. Entonces aquí le está poniendo una franja bonita para que usted recuerde que del logaritmo convertía esta corona, la convertía en ese rectángulo, sin este bordecito aquí, recuérdese porque. Y quien llevaba desde -pi a pi, incluyendo el pi, allá era la exponencial, que era la inversa. Nosotros escribimos ese mapeo al principio, ahí lo está recordando. Bueno, la función logarítmica es una función interesante, ya podemos decir que la conocemos en variable compleja. El logaritmo ya, función exponencial, función logarítmica, ahí dice que encuentre la derivada. Pues ya nosotros sabemos derivar, vimos las expresiones de derivada. Incluso nosotros sabemos derivar cuando tengamos la expresión que no esté directamente con z, porque también lo hacemos a través de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, como dije. Aquí hay varios, ya la función logarítmica es una función importante. Ya la conocemos, nosotros podemos calcular el logaritmo. Aquí dice determine todos los logaritmos, cualquiera de esos ejercicios. Yo entiendo, repito, que ya usted lo puede hacer y lo hemos hecho. Si usted incluso tiene alguna pregunta de un ejercicio de eso, ahora mismo usted dice, ay, yo se lo recuerdo. Por ejemplo, ¿cuáles serían todos los logaritmos de ese, del 23? ¿Cuáles serían? El 23 más, ¿verdad? Sí. Profe. Sí, dígame. Ok. Yo pienso que es logaritmo natural de 2 raíz de 2 más pi cuarto más 2 pi n. ¿Cómo más pi 4? No sé. ¿En qué cuadrante está ese número complejo? Es verdad, si está en 3/4 de el pi. segundo cuadrante, entonces sería 3/4 de pi. 3/4, sí. Pero esto, gracias. ¿Quién fue que me dijo? Emmanuel Quiro. Gracias, Manuel Quiroga. Ahora, si voy a calcular el argumento principal, sería el logaritmo de 2 raíz de 2 más 3/4 de pi i. ¿Verdad? Bien, entonces voy a avanzar
¿Por qué? Porque realmente recuérdese que ya nosotros habíamos pasado el logaritmo. Yo me quise detener ahí para recordarle la parte de por qué en la clase pasada, no, sino en la antes pasada, estábamos tomando solo desde menos pi a pi sin incluir el pi. Y era la parte de analiticidad, porque ya nosotros habíamos trabajado la potencia incluso. O sea que esta parte todavía sigue siendo un repaso, porque recuérdese que habíamos dado la potencia, la definición de la potencia, que la potencia la habíamos definido a través del exponencial, y habíamos dicho que el exponencial no iba a servir para remedio hasta. Entonces, y además, fíjese que la potencia ahí calculamos la raíz también, porque la raíz es una potencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, si queremos calcular, por ejemplo, las raíces cuadradas, que había un ejemplo, era a través de la exponencial por esta identidad. Siempre que el z sea diferente de 0. Entonces, teníamos la potencia o también las raíces, que es una potencia. Y de una vez, en la clase pasada, pero también en esta, vemos más ejemplos, porque recuérdense que hicimos un ejemplo de i elevado a la i. Aquí está i elevado a la 2i. Ese ya lo hicimos en la otra parte. I elevado a la 2i, simplemente identificamos que z es i y que el exponente alfa sería 2i. Y como ya nosotros sabemos trabajar con la forma, míralo aquí, con la forma exponencial, lo escribimos así. También sabemos calcular un logaritmo. Aquí no está calculando un logaritmo, sino todos los logaritmos posibles. Porque cuando nosotros nos referimos en este libro al logaritmo principal, recuérdese que usamos mayúscula en la L. Pero cuando escribimos así con L minúscula en este libro, el logaritmo es todos los logaritmos, recuérdenlo. Incluso en el video de uno de los muchachos del semestre pasado, interesante, que yo le dije y él también lo agregó, él le explica el video y primero le dice una anotación para explicarle qué significa cada una de las simbologías. Video que está como recurso desde el principio y que además se lo subí el link a ustedes. Entonces, ¿qué está haciendo? Tengo e elevado a la 2i, que sería mi alfa. El logaritmo de i ya lo sé calcular, porque sería logaritmo natural de 1, porque el módulo de i es 1. Y el argumento, todos los argumentos de i, son pi medio más 2pi por n, que ya aquí lo sumaron las fracciones para escribirlo en uno solo, multiplicado por 2i. O sea, primero aquí, esto es un repaso maravilloso, porque para yo evaluar una potencia, paso por 3 funciones que tengo que saber. Tengo que calcular, saber trabajar con el logaritmo y con la exponencial. Calculo el logaritmo, después la exponencial, simplifico y después si quiero pasar a la, bueno, ahí se simplificó la e, pero si quiero pasar a la forma binómica, ahí está, ahí hay un montón de números. Ahora, ¿cuál sería la potencia principal? Cuando n vale 0. Recuérdelo, que también lo dijimos en clases anteriores. Segundo ejercicio ya está hecho ahí también con ejemplos. Esa es la parte, y no voy rápido, esa es la parte de manipulación, o sea, calcular una potencia maravilloso. O sea, como que, bueno, si yo realmente quisiera evaluar, si yo estoy aprendiendo, incluso lo novedoso, porque todo el mundo habla de potencia, pues está bien, calcúlame cuánto es 5 elevado a la i, no hay ningún problema. Pero otra persona que no está muy acostumbrado, que sigue con la variable real, choca de una vez porque no recuerda la definición, lo ve incluso como súper complejo y es más fácil que otros.
propiedades de la potenciación. Igual que se coloca la misma base y se suman los exponentes. Y aquí se multiplican. Vimos ejemplo de eso. Y además el valor principal de una potencia. Valor principal de una potencia. El valor principal de una potencia ya nosotros lo establecimos. Incluso coge el ejemplo 1 que yo ya le pregunté a usted en el ejemplo 1 cuál era el valor principal aquí. Y yo le dije que era tomando n igual a 0. Y automáticamente eso es lo mismo que le está diciendo aquí. Entonces, como definición, ya nosotros definimos la potencia principal. Entonces, simplemente el valor principal de la potencia es este. Fíjese que aquí lo que le está diciendo es que nada más coja el logaritmo principal. ¿Se entiende lo que está viendo ahí? Porque quizá usted no lo ve. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, porque tiene la L mayúscula. La L mayúscula. La L mayúscula. Estoy casi seguro que si ahora usted va y ve los videos, lo va a entender mejor y va a decir, sí, por esto, por lo otro. Sí, que es fácil. Ahora sí lo veo fácil. Valor principal de una potencia, entonces. Ahora no estoy calculando toda la potencia, sino que, que la base en variable real, porque fíjese que la potenciación en variable real está bien restringida, porque la base, si la base es negativa, el exponente no puede ser par, porque entonces se sale para los números complejos. Pero ya nosotros no tenemos problema de que se salga para los números complejos, porque nosotros estamos en lo complejo. Por eso, mire una base, es más, la base menos 3 y el exponente imaginario, la potencia. ¿Sí o no? El exponente. Entonces, no hay que temerle, no es nada del otro mundo, es fácil. Uno puede sentirse incluso que cuando usted está preparando su video de clase, dice, wow, qué bueno que, porque lo prepara primero, qué bueno que. Es algo que no está en las redes porque la gente no lo explica, pero lo explico sencillo. Mírelo ahí, mírelo ahí. ¿Qué está escribiendo aquí? El logaritmo principal de negativo 3. Que sería logaritmo natural de 3. Y ese valor en el logaritmo principal sería pi. Entonces pi por i. Mírelo ahí. Mírelo ahí. Recuérdese que LOG con una N ahí, con una E ahí, es el logaritmo real, ¿verdad? Del módulo. Entonces hemos puesto nada más el logaritmo principal y por eso entonces a esto llamamos potencia principal. Bien, entonces, jóvenes, seguimos. Aquí estamos calculando el logaritmo principal y ya tenemos ese resultado maravilloso. Recuérdese que si queremos practicar, bueno. Este libro es una maravilla, mire. Ya se lo lleva también a la forma binómica, que era lo que le estaba diciendo. Aquí tiene la forma binómica exacta con ese dentro. Y también tiene la forma binómica aproximada. Este libro es una maravilla. Una maravilla. El libro le está diciendo, oye, recuérdate otra vez que estamos hablando de que como tú en la función logarítmica, tú hablaste de que la función logarítmica era analítica desde menos pi. Eso mismo que tú transferiste de allá para acá lo vamos a llevar a la potencia. Ahora tú tienes una potencia principal. ¿Por qué? Porque por equivalencia esta es la potencia principal, porque esto es z elevado a la alfa. O sea, tu potencia principal sería esta.
Y esa potencia principal, tú no vas a tener ningún problema. Tú puedes demostrar que es equivalente derivándola porque tú sabes derivar la función exponencial. Y además tú sabes derivar el logaritmo con el logaritmo principal. Entonces, la derivada de la potencia yo te la voy a dar en base a lo que ya sabemos de la derivada del exponencial y del logaritmo. ¿Lo ves? La derivada de la potencia, que eso es lo mismo que z a la alfa, es igual a ella misma por la derivada del exponente. Pero como esto es una constante, sale fuera y la derivada del logaritmo, que sabemos dónde existe, es 1 sobre z. Luego, tú puedes retomar quién era cada cosa si tú la quieres ver. Por ejemplo, ¿quién era esta señorita? Esta era z elevado a la alfa. Z elevado a la alfa. Entonces tú sustituyes, cambia esto por z elevado a la alfa, aplica regla de los exponentes porque z elevado a la alfa entre z va a dar z elevado a la alfa menos 1 y tú demostraste que la regla de la derivada de la potencia es la misma. Baja el exponente y le resta 1. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, jóvenes? O sea que la definición de potencia que se dio en base a la función exponencial es una definición consistente porque se está cumpliendo todo lo que queríamos de la variable real incluso. ¿Se entiende? Sí, sigue las mismas leyes. Entonces, derivada de la función potencia, ahora vienen ejemplitos. Z elevado a la I. Ya la tenemos la derivada. Pero recuérdense que esa derivada está, aquí sigue estando el mismo error que dice menor que 0, pero ese es mayor que 0. El módulo. Un error del libro. Entonces, con el argumento entre menos pi y pi. Ahí está derivando, escribiendo su derivada y evaluando. Fíjese, eso es una maravilla, una delicia. Además de que ahí pueden hacer las preguntas del lugar. Lo que usted tiene una pregunta, no, espérese. Esto. Aquí hay ejercicio. Por ejemplo, yo voy a preguntar, ¿cuál sería la respuesta del ejercicio 1? Determine todos los valores de la potencia compleja de esta que está aquí. ¿Cuál sería la respuesta de este ejercicio, del 1? Mire, ese es el alfa y este es el z. El logaritmo de menos 1, que es inmediato. O sea, recuerde, eso es e elevado a la 3z, a la 3i, por el logaritmo de menos 1. El logaritmo de menos 1 me va a dar el argumento, sabemos que es pi más 2pi por n. Entonces sería e elevado a la 3i por pi más 2pi por n. Ya e elevado a la 3i por pi más 2pi por n. Y el i se simplifica, entonces me queda menos 3 por e elevado a la menos 3 por pi más 2pi por n. Y ya. E elevado a la menos 3, entre paréntesis, por pi más 2pi por n. Y ya, eso es inmediato. El alfa es i, el z es menos i, sería e elevado a la alfa por el logaritmo de menos i. El logaritmo de menos i es, el logaritmo de 1 es 0 porque es el módulo y el argumento es menos pi medio más 2pi por n. Entonces sería e elevado a la menos
menos, entre paréntesis, menos pi medio más 2 pi por n. Y ya. Incluso también yo estudiando, fíjense que de una vez la mente lo hace más rápido. Entonces eso es 4.2, aquí pizarra 179, de una vez me voy allá 4.2, 4.2, 4.2, el número, mírenlo ahí los ejercicios, rapidísimo están todos ahí. El menos 3 que dijimos, y el otro era el de menos pi medio, no me acuerdo cuál era el que, pero ese era el primero, el del menos 3. El del menos pi medio no me acuerdo si era par o impar. Bueno, ese era el número 5, que yo dije aquí, vamos a ir otra vez de un prontito allá. Era 4.3. Entonces 4.2, el 5, míralo ahí. Ya ahí está sumado. El menos pi medio más 2 pi por n, ya está sumado. Entonces son ejercicios rápidos, son inmediatos, es aritmética. No se lleva más de 2 minutos. Realmente. Entonces, bien, entonces fíjese, ahí hay potencia, usted practica, también ve la resuelta en su material. Yo voy a avanzar un poco porque todo eso sigue. Aquí prácticamente hoy debimos empezar ahí con las funciones trigonométricas y la hiperbólica, porque ya lo anterior lo habíamos dado. Pero la primera parte de esta también la dimos. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la motivación para la trigonométrica, la fórmula de Euler. Esa es la motivación de la definición de la trigonométrica. Fíjense que esto es la fórmula de Euler. Si cambio, les recuerden que la exponencial era periódica también. Si yo cambio aquí a x por menos x, aquí, entonces aquí tendría coseno de menos x, pero el coseno es par. Por eso el coseno de menos x es lo mismo que el coseno de x. Y el seno es impar, por eso viene el menos aquí. Porque el seno de menos x sería más seno de menos x, pero el seno de menos x es menos seno de x. Entonces, de estas dos expresiones, de estas dos, si yo las sumara a ambos lados, me doy cuenta que se van a simplificar los senos, porque son iguales y opuestos. Y me va a quedar 2 cosenos. O sea que esta más esta sería igual a 2 cosenos. Despejo el 2, lo traigo dividiendo y de ahí viene la motivación de la definición del coseno. ¿Por qué digo la motivación? Porque eso mismo lo puedo escribir con z, porque ahí la estoy escribiendo con x. También si cojo las dos ecuaciones, que ya la habíamos visto también, y esas dos ecuaciones, yo en vez de sumarla, las resto, o sea que a una le resto la otra. Entonces lo que se van a simplificar son los cosenos y me van a quedar 2i por el seno. Y divido y de ahí viene la motivación de la definición del seno. Entonces aquí de una vez viene la definición. Fíjense que maravilloso. ¿Por qué? Porque, ojo, todas vienen con respecto a la función exponencial. Esa función, esa fórmula de Euler que yo siempre la doy desde el primer día cuando expreso un número complejo. Seno y coseno. Así están definidos, ya esa es la definición. Las funciones trigonométricas en términos de esas dos ya la podemos hacer compleja, la trigonométrica compleja,
¿Qué es lo que a nosotros nos interesa desde el primer día de clase? Ver qué cambia en variable real y en variable compleja. Por ejemplo, es algo que va a cambiar de una vez. Es que en variable compleja el seno y el coseno no son funciones acotadas. En variable real, el rango del seno y del coseno iba desde menos 1 a 1, pero en variable compleja no. Por eso, en variable compleja, nosotros vamos a poder decir, por ejemplo, que el seno me dé 5 para resolver una ecuación trigonométrica, porque no son funciones acotadas. Y de una vez empezamos a evaluar con ello, mírenlo ahí. Nada nuevo, porque esa evaluación en el ejercicio de práctica, antes de definirla formalmente, de motivarla, ya los otros hicimos. Coseno de i, yo puedo calcular coseno de i. Qué maravilloso, qué grande se siente. Coseno de i, no hay ningún problema. Coseno de 2 más i, tampoco hay ningún problema. Coseno de un número complejo. Vengo y uso mi definición. Y mi definición me usa la función exponencial. Y la función exponencial ya yo la sé calcular desde hace mucho. Aquí está el coseno de i. Míralo ahí, el coseno de i. Evaluando, calculando un valor. Que no es algo nuevo que dijimos que vamos a dar hoy, porque desde el principio dijimos para dónde vamos, para dónde vamos. El seno de set de 2 más i, estoy usando mi definición y donde está z pongo 2 más i. Entonces, fíjense la tangente, igual, recuérdense que la tangente es seno sobre coseno. Entonces ya simplemente le está escribiendo ahí. ¿A qué vamos? A las identidades. A las identidades. E a la IX es coseno de X más I seno de X. E a la menos X por I sería cambiar a X por menos X. Es coseno de menos X más I por el seno de menos X. Pero como el coseno es par y el seno es impar, que esta yo no la copié hoy porque ya la habíamos copiado en otra clase. Menos I X sería lo mismo que coseno de X porque el coseno es par. Más I, pero en este caso no más, porque como el seno es impar, el seno de menos X es menos seno de X. Entonces aquí tendríamos menos seno de X. Y ahora si sumamos estas dos, si las sumamos, sumándola, si la sumamos se ve que se va a simplificar los senos, ¿sí o no? Jóvenes. Ajá, el seno se elimina ahí. Entonces sería 2 cosenos. Entonces me queda 2 cosenos de X, es lo mismo que lo que vimos allá arriba, E a la IX más E a la menos IX. Y divido entre 2 para despejar el coseno. Y ahí obtenemos la motivación. Dije la motivación porque estoy trabajando con X cuando lo escribí ahorita. O sea, ahí llegamos a la motivación de la definición para el coseno. Ahí llegamos a esa, mírenla ahí. Pizarra número 2. Si en vez de sumarla yo la resto,
Si en vez de sumarla yo la resto, o sea que pongo el opuesto aquí, entonces me va a quedar aquí e a la ix menos e a la menos ix. Aquí se van a simplificar los cosenos y me queda 2i por el seno de x, ¿sí o no? Sí. Y despejamos el seno. ¿Qué nos queda si despejamos el seno? A la ix menos a la menos ix sobre 2i. De ahí era que yo no había visto lío. Entonces, esa era la motivación, porque nosotros dijimos que, o sea, hace 2 segundos, no sé, aquí mismo, dijimos que esa era la motivación, porque no eso era motivado la definición, motivando la definición. Y que la definición era esta, entonces, mírenla aquí. Luego en el ejemplo dijimos que íbamos a evaluar algunos. Primero dijimos que las otras funciones eran estas. Que se cumplen las mismas propiedades, o bueno, identidades. Y que no se cumplen las mismas identidades, pero ahí yo dije que el seno no era acotado. Yo pensaba que eran ambas no acotadas más. Sí, ambas son no acotadas. Porque ahí dijo el Pero el seno. ejemplo que yo puse es que si puse que usted podía después aquí decir, por ejemplo, que el seno de z le diera 5. Pero también el coseno no es acotado. Y después pasamos aquí. Me detuve en esto, pero ya, si a mí me dicen evaluar eso, la función exponencial ya yo la sé evaluar. Porque recuérdese que la función exponencial la venimos arrastrando desde el principio. Claro, puede el libro tener un error. Me pueden decir ahí mismo, mire, profesor, espérese. Ahí mismo, usted me dice ahí. Eso, ¿por qué se convirtió en eso? Bueno, este es el Z aquí. Entonces, E a la IZ. Por E a la IZ. Menos E a la menos IZ. Entre 2i. ¿De dónde salió eso? De la definición. En la otra, ¿qué hizo? Llevarlo de forma exponencial a la trigonométrica. ¿Qué es esto? E a la menos 1 por E a la 2i. Y el E a la 2i, el E a la 2i, el E a la 2i, vuelvo y lo uso la fórmula de hoy. Porque X es 2. Las identidades trigonométricas. Identidades trigonométricas ya en variable compleja. El seno lo tenemos conocido, el coseno. ¿Qué otra cosa antes de seguir? Mire, el seno, porque nosotros no tenemos tiempo para ir desglosando por pedacitos, porque ya nosotros vimos la derivada del seno. Y, o sea, cuando dijo que vimos la derivada del seno, la vimos como una fórmula, porque era la misma regla de derivación. Pero si queremos comprobarlo, lo derivamos a través de la identidad para ver que nos da lo mismo también, porque nosotros vimos la derivada de la función exponencial. Además, nosotros dijimos que la función exponencial era analítica y que la resta de dos funciones analíticas, o sea, era entera, era otra entera. Entonces, por propiedades con función entera, el seno es entera y el coseno es entera. ¿Qué es entera? Que es analítica en todo el plano complejo. ¿Qué es analítica? Que todos los puntos del plano complejo son ordinarios para ella, que no tiene puntos singulares. Que la derivada de ella existe en cualquier punto del plano. Yo puedo
usar la regla de antiderivada con el seno y el coseno, contrario a la función logarítmica que había una franja. Un segundito. Repítame la pregunta. Lo que pasa, profe, que yo no escuché la primera parte de lo que usted estaba hablando ahorita, antes de que se acabara la grabación. Entonces, Sí. yo solo escuché que son enteras, es decir, que son analíticas en todo el plano complejo. Entonces, yo supongo que tanto el seno como el coseno. Claro. Eso era así. El seno y el coseno, porque son resta de dos funciones enteras, o sea, la exponencial es entera. Entonces son, el seno y el coseno son enteras. Entera es que es analítica en todo el plano complejo. La derivada del seno es el coseno en todos los puntos del plano complejo. Y la derivada de coseno es menos seno en todos los puntos del plano complejo. Lo puede verificar también derivando aquí, le dije. Y derivando aquí. Y viendo que se cumple. Ok. Y las otras funciones trigonométricas son analíticas salvo en los ceros del denominador. Nosotros vamos a ver que los ceros de las funciones complejas son los mismos ceros reales. O sea, los ceros del seno en variable compleja son los mismos ceros del seno en variable real. Y eso también lo tienen en uno de los videos de la explicación de las funciones. Que lo explica esta niña muy bien y además hasta usa GeoGebra. Los ceros son los mismos. Ahora, entonces, donde el coseno sea cero, la tangente de esos puntos serían puntos singulares para ella. Dijimos, recuérdense que una función entera hay que analítica en todo el plano complejo. Entonces, vamos a las identidades. Las identidades, fíjese, esas identidades son las mismas identidades de variable real, pero que se cumplen también en variable compleja. Usted puede demostrar que el seno es impar. ¿Cómo se demuestra? Aquí está hecho, ¿eh? Se coge la definición. Se toma la definición y se cambia z por menos z. Si usted cambia z por menos z, lo único que va a pasar es que este numerador le va a quedar con signo cambiado, porque este se convierte en este y este se convierte en este. Así que si usted le pone un menos afuera, vuelve a la posición original y entonces va a tener que el seno de menos z va a ser el opuesto del seno de z. Para escribirlo, usted lo puede escribir porque es hacer lo que yo le dije, pero y además recuérdese que aprender no es ver que otro lo haga, sino incluso es más interesante ver si usted lo puede hacer lo mismo que yo le dije. Cojo la definición. Cuando coja la definición dice que seno de z es e a la iz menos e a la menos iz entre 2i. Una función es impar si al evaluarla en el opuesto de el opuesto de la original. Entonces yo digo seno de menos z. Sería donde quiera que esté z, poner menos z. Entonces voy a tener que esto es a la menos iz menos e a la iz, porque si yo cambio a z por menos z, ese menos se va a simplificar aquí.
Pero yo me estoy dando cuenta que esta es la opuesta de la original. Eso que está ahí es lo mismo que decir la opuesta de la original. Entonces ya se está demostrado. El seno es una función, el seno de z es una función impar y el coseno es una función par. Obviamente que en base a ella yo puedo demostrar que la tangente es impar, porque siempre que usted divide una impar, haciendo el cambio aquí, cambiando a z por menos z, el seno va a salir un menos fuera, pero el coseno se va a quedar igual y entonces va a ser el opuesto de la tangente. La división de una función impar entre una par le da impar. Entonces la tangente y la cotangente son impares. La secante par, porque el coseno no le hace nada, cambiarle a z por menos z da lo mismo por ser par, entonces la secante tampoco le va a hacer nada. Y la cosecante es impar. La única par son el coseno y la secante. Igual que en variables reales, igual que en variables reales. Pero que aquí yo no puedo hablar de simetría de la gráfica, porque recuérdese que no hay gráfica. Entonces, la identidad pitagórica también se cumple en variable compleja. Ese es fácil. Usted coge la definición del seno y la eleva al cuadrado. Y la definición del coseno y la eleva al cuadrado, desarrolla los binomios de Newton y lo suma y lo hace. No es nada nuevo, eso lo vimos también en el material de ejercicios resueltos. No en la clase pasada, sino en la antes pasada. Y además está hecho aquí para la pitagórica. Coseno al cuadrado es lo que la definición del coseno al cuadrado. Desarrolla el binomio de Newton. Seno al cuadrado desarrolla el binomio de Newton y suma después estas dos fracciones. Y cuando la sume, simplificando lo opuesto, le da 1. En variable real, el seno es una función periódica. Ojo, que el seno y el coseno sean periódicas, eso se deriva de lo que nosotros demostramos hace tiempo que el exponencial era periódica. Entonces, si yo estoy restando dos funciones que son periódicas, obviamente que la otra me va a dar periódica. La constante no dice nada. Entonces, que el seno es periódica. Bueno, pues se deriva de la propiedad del exponencial. Cambio el a z por z más 2pi. Cambio a z por z más 2pi. Donde quiera que esté z, pongo z más 2pi. Z más 2pi. Y aquí entonces, como están multiplicados por i, entonces sería zi por e a la 2pi i. Y recuérdense que eso sí que lo trabajamos mucho en el primer capítulo, además de la potencia de i sola, dijimos que estaban en una circunferencia unitaria que ni siquiera había que ponerse a calcularla y todo eso. O sea, e a la 2pi, todo el mundo sabe que tiene que ser 1.
Porque la circunferencia cae en el ángulo de 2pi en la unitaria y es 1. Que jugamos con eso en una clase completa. O sea, esto es lo mismo que esto. Por la periodicidad incluso de la función exponencial. Y esto es lo mismo que esto, porque recuérdense que demostramos que la función exponencial era periódica de periodo 2pi y además en la franja vimos que cada 2pi en el eje imaginario mapeaba lo mismo, la misma, el mismo, todo, la imagen era todo el plano W. Entonces el seno es una función periódica de periodo 2pi. Y el coseno también, igualito que en variables reales. Lo nuevo, lo que realmente hoy debió abordarse es la ecuación, que lo vamos a introducir ahora, ecuaciones. Porque las ecuaciones no es nada nuevo, entre comillas, porque es despejar. Recuérdese que nosotros hablamos de función inversa. Y en la función inversa decíamos que le cambiábamos el nombre y despejábamos. O sea, ya nosotros despejamos. Pero las ecuaciones las vamos a usar en términos más generales que buscar la inversa, como resolver una ecuación. Ahí dice, ¿para cuáles valores de z el seno te daría 5? Porque ¿qué es esto que está aquí, jóvenes? ¿Qué es? El seno. Entonces eso es una ecuación trigonométrica en variable compleja. Yo estoy resolviendo seno de z igual a 5. Y además se contempla con lo que dijimos ahorita que el seno no es una función acotada en variable compleja. En variable real, si a mí me dicen seno de x igual a 5, de una vez en variable real uno dice esa ecuación no tiene solución porque los valores que salen como rango del seno no salen de más de menos 1 a 1. ¿Qué se hace? Despejar. Ecuaciones como esta estaban en el primer material del capítulo 1. Por eso el capítulo 4 yo siempre he dicho que es un repaso de todo. Porque cogemos la función, derivamos, vemos todo. Y lo es, no es que yo lo he dicho, es que lo es. Despejar a z de ahí. ¿Cómo despejamos a z? Bueno, ahí están los pasos, pero yo lo voy a escribir. Voy a escribir un chin. Pizarra número 3, pizarra número 4. Entonces aquí dice, seno de z igual a w. Despejar a z. ¿Sí o no? Es más, vamos a cambiar la pregunta. Pizarra número 4. Determinar seno inverso. ¿Sí o no, jóvenes? Eso para encontrar a z. Entonces, eso es para resolver una ecuación trigonométrica que es un despeje normal.
Entonces, hace tiempo como clase nosotros dimos que para buscar la inversa, los pasos era intercambiar de nombre y decir seno de W igual a Z, ¿sí o no? Y equivalía aquí a buscar quién era el señorito W, tal que W era el seno inverso de Z. ¿No era? Sí, también se puede hacer despejando Z y luego cambiarlas. Y luego cambiarlo al final, pero yo lo estoy poniendo así, siguiendo el paso, que dijimos que se podía cambiar al principio o al final. Lo he cambiado al principio para que se vea más. Entonces, ¿cómo despejamos de ahí a W? Bueno, escribiendo la definición del seno sería E a la ¿qué? A la IW. La IW Menos E a la menos menos IW entre entre 2I. ¿Sí o no? Ajá. Igual a Z. Entonces, para acomodar esta aritmética aquí, que usted la puede sumar, pero ya eso es aritmética. Eso es despeje. Multiplicamos por E a la IW y por E a la IW. ¿Y qué nos queda? E a la I W al cuadrado. W al cuadrado, E a la IW al cuadrado, arriba, y aquí. Me sería menos uno. 1. Estoy en el numerador, ¿no? Menos 1, ¿no? Igual, ¿a qué? A 2 y Por E, y por Z por E a la IW. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Eh? sí, llevando el denominador hacia Del otro allá, lado. Y recuerdo que como quiero despejar a W, lo voy a volver al otro lado. Entonces me voy. Pizarra número 5. Entonces tendríamos E a la I W al cuadrado menos 2I Z por E a la IW. Y ya eso es una ecuación cuadrática de la que usted resuelve matemática básica, porque primero usted dice, bueno, para ver qué es cuadrática, recuérdese que, por ejemplo, usted la puede escribir, qué sé yo, P al cuadrado más P por P más C igual a 0, una ecuación cuadrática. Donde P, bueno, si quiere le puedo poner la A ahí. Ya nosotros sabemos la fórmula general, variable compleja, no importa. P es igual a menos B más la raíz cuadrada de ¿quién? De B al cuadrado menos 4AC sobre 2A, ¿sí o no? Siendo esto la raíz compleja que aparece en 2. ¿Quién es P ahí? P es lo mismo que E a la IW, ¿sí o no? ¿Quién es A ahí? Sí. 1. ¿Quién es B ahí? Menos 2 2 y menos 2, ¿no? Y Z. ¿Y quién es C? menos 1. no 1. 1, menos 1, viva Dios, viva Dios. Entonces, fíjese, ya usted sustituye ahí, calcula las raíces de esos números y escribe y llega al resultado que lo vamos a ver ahora. Ahora, cuando digo lo vamos a ver ahora, lo que me refiero es que el libro lo hace con un solo resultado para escribirlo,
pero que a mí me interesa, claro, le pone el resultado, le pone los pasos. A mí me interesa, voy a avanzar un poquito, aunque me devuelva atrás, porque aquí lo que está es demostrando la otra fórmula o sea, que, la fórmula de esta que está aquí. Eso es lo que está demostrando. Porque ahí va a demostrar varias identidades y que no es acotado. Yo voy a avanzar al ejercicio que yo estaba haciendo. Aquí está demostrando la derivada, que ya dije ahorita. La misma regla de derivación. Y yo voy a avanzar a este ejemplo, que era el que estábamos haciendo. En este caso, este está buscando la parte real y la parte imaginaria. No voy a avanzar a la inversa de una vez aquí. Más abajo. Para mostrarle la demás. Aquí está definiendo la hiperbólica, que va a seguir el mismo camino, pero yo me voy a ir aquí a la inversa, que es lo que estoy haciendo, que es un despeje. Mire, función inversa. Ese es el despeje que estábamos haciendo. Recuérdense que allá A valía 1 cuando hace aquí B con el 2 salía un 2 como factor común y simplificaba el 2 en el denominador, en la fórmula general, que estaría en este paso. ¿Se entiende? Que saqué ahí quién era el A, el B y el C y está ahí usando la fórmula general. ¿Se entiende, jóvenes? Y vamos por ahí, ¿no? Pero el 2 de abajo, creo que lo simplificó, ¿no? No lo ve. Entonces volvemos allá. Pizarra número 5. E a la IW es igual al opuesto de B. Entonces sería menos 2 y que sería más porque es lo opuesto. Y Z, ¿no era? Este es el opuesto de B, ¿sí o no? Ajá. Más sería aquí entonces, como es B al cuadrado, sería, recuérdese que B era menos 2i, entonces aquí me va a quedar más 4z cuadrado. O sea, perdón, menos. Acuérdese que B era menos 2i z. Si eleva al cuadrado, entonces B al cuadrado es menos 4z cuadrado. A valía 1, o sea, como aquí era 2A, 2 por 1. Menos 4AC, sería menos 4 por 1 por menos 1. Elevado a la menos 1 medio, perdón, a la 1 medio. Entonces tiene E a la IW, es igual. Cuando usted resuelva esto y simplifique, a la raíz cuadrada le saque el 2 todo como factor común y simplifique ese 2. Y aquí le quedaría ZI más, en este caso que salió el 4, sería 1 menos Z cuadrado elevado a la 1 medio, que es lo que tiene el libro. Aquí. ¿Sí o no? Claro que no ha terminado el libro. Sí. Claro que el libro no ha terminado, ¿verdad que no? Porque aquí es que tenemos que despejar. Encontrando a W. A W, pero ya usted sabe despejar a W y sabe que andamos por la función logarítmica como inversa del exponencial, ¿sí o no? Sí. Porque ecuaciones como esa ya las hemos resuelto. Entonces de ahí bajamos a, primero definimos una rama donde se va a trabajar, que eso es importantísimo.
porque ya estoy en camino de repasar la función. Y ahí estoy repasando resolver una ecuación cuadrática compleja, un despeje. Y entonces de aquí vengo aquí. Claro que ahí estoy escribiendo, con ese LI estoy escribiendo todos los logaritmos. Todo. Si hubiera mayúscula, pongo el otro, el principal. Y ya después que yo llego ahí, por inversa del exponencial, usted sabe dejar la W sola, ¿sí o no? Divide entre I, que es lo mismo que pone 1 entre I, es lo mismo que menos I. Ya ahí despejó a W. ¿Y quién es W? Toda esa expresión. Y de todas se lo escriben como una definición. Claro que estas son funciones multivaluadas, porque usted sabe que ahí están todos los logaritmos, porque usted sabía que el logaritmo era multivaluado. ¿Sí o no? Ahora, Sí, tomamos el ejercicio que me está pidiendo a mí allá, ¿qué es lo que yo debo hacer en el ejercicio que me están pidiendo allá? ¿Quién es mí? ¿Quién es la expresión que yo tengo? O sea, yo tendría que eso debe ser igual al seno inverso de 5. No sé si usted recuerda dónde estábamos, porque esto era lo que estábamos haciendo, ¿recuerda? Sí. Entonces, nosotros no lo hicimos con 5, sino lo hicimos con cualquier variable. Porque es el seno inverso de esa variable. Entonces, Sí. si eso es el seno inverso, claro que se aplicarían los mismos pasos que el que nosotros estamos haciendo. Si eso es el seno inverso de esa variable, voy aquí a la pizarra 5, donde estábamos, perdón, me volé, no me volé, me devolví, no me devolví. Tito a pizarra 6. Si voy aquí a mi pizarra 6, tengo mi función inversa, ya la puedo evaluar. Entonces, en el despeje aquí, el seno inverso de Z, que era mi W después que despeje, ya lo vimos allá, era menos I por el logaritmo, o sea, todos los logaritmos teníamos, perdón, seno inverso, de ZI más la raíz cuadrada, sabiendo que es una raíz compleja, de 1 menos Z. Eso. Entonces, en el ejercicio, ¿qué es lo que yo tenía? Que Z valía 5. Eso era lo que yo tenía en el ejercicio allá arriba. Entonces yo vengo y evalúo. De hecho, hasta es más cómodo suponerlo con una letra y evaluarlo al final. Entonces yo pongo mis 5 ahí, pongo mis 5 aquí, calculo mis raíces. Claro que no lo voy a hacer aquí ya porque tengo eso escrito aquí. Lo único que va a coincidir, mírelo ahí. Claro, dentro, cuando haga la parte de las raíces, de la parte dentro, va a venir ahí cuando escriba el 5. Fíjese que estaría por aquí, en la antes del despeje. Alguien me levantó la mano. Quiroz, dime, Quiroz. Sí, es sobre en la pizarra. Usted se usó seno inverso de T y cuando lo definió usó Z. No, eso es En una Z. Lo que pasa es de, que el lapicero no me ayudó mucho. ok. Esto es Z, gracias. Pero yo no lo voy a cambiar, ya ustedes saben que es Z. Es que el lápiz no me ayudó mucho. Gracias. Entonces, ¿por dónde vamos? Yo digo, mira, pero oye, sí.
En el DP se está haciendo lo mismo, pero yo lo que estoy trabajando con el seno inverso. O sea que hay un seno inverso de 5 y el seno inverso de 5 cuando yo termine, que me termino todos los procesos. Recuérdese que como el LN era logaritmo chiquito, esta va a calcular todos los logaritmos, todos los logaritmos. Entonces, esa función, esa ecuación que acabamos de resolver tiene infinitos resultados. Ahora, si me dicen solamente dame el principal, pues bien. Y además el libro le dice, oye, esta era la que estábamos resolviendo. Que es lo mismo que el seno inverso de 5. Bien, entonces, jóvenes, miren, habiendo detenido esa parte, aquí yo me voy a detener otro poquito también, y es para decirle que esta es la demostración de que el seno es una función no acotada, pero para demostrarlo lo que se ha hecho es reescribir el z como x más y y usar la definición. Donde está z pongo x más y. Recuérdense que esto era a la y por z. No es donde quiera que esté Z, pone Y más IX. Usted lo dijo al revés. Sí, pero donde quiera que esté z pone x más y. Lo que pasa es que recuérdate que el seno teta era iz. Me explico. Nos quedan 2 minutos para hacerlo aquí en esta pizarra número 7. Esta parte lo que quiere encontrar, cuál es la parte real y la parte imaginaria del seno también. Entonces, fíjese, seno de z, o sea, seno de x más y, porque eso es z, es igual a 2y aquí abajo, e a la menos y por z, que era x más y, menos e a la, aquí era más, perdón, más. Y aquí menos, déjame quitarlo para que no se vaya a confundir. Ya, y aquí menos y por x más y. Esa es la primera parte, jóvenes. ¿Se ve? Sí. ¿Qué le queda? 2y, y aquí le queda entonces Y. e a la menos y. Bien, entonces miren, ya esta parte no hay que, no tengo que seguir escribiendo en esta parte porque usted va a ver automáticamente, ¿verdad? O sea, déjame borrar incluso, perdón, déjame borrar incluso esta parte porque ya de ahí usted ve qué le queda en la otra parte. O sea, ¿qué le queda arriba en este primer elemento? ¿E a la que le queda en el primero? A la 0, profe. Pero ¿por qué a la 0? No, menos Y. A la más 0 no. O sea, en ese, ¿por qué le queda E a la 0? O sea, yo no entiendo, porque ahí tiene I por X. Ah, yo pensaba que era todo. No, porque tampoco son iguales, no le va a poder quedar a la 0. En este elemento, ¿qué le queda? menos Y más IX. Exacto. ¿Qué es lo que ustedes tienen aquí? Mírelo aquí. Mírelo ahí, es. ¿Sí o no? Claro. Y en el segundo, ¿qué le queda? Menos Y. Ah, no, ahí queda más. Aquí le queda Y, porque si usted Ajá. multiplica menos I por I, le da 1. 1. Entonces le queda Y menos IX, ¿sí o no? Sí, ahora sí, ya. ¿Qué es eso que tiene ahí, no? Jóvenes. Sí. Sí.
Y luego de ahí, ¿qué se hace? Se lleva a la forma trigonométrica igual, ¿sí o no? Sí. Primero se aplicó la La propiedad parte de las propiedades de E a la menos Y por E a la IX. Y aquí E a la Y por E a la menos IX. Y se lleva a la forma trigonométrica. Luego se agrupó convenientemente. ¿Qué parte importante se tiene aquí? Bueno, ya ahí se tiene la parte real y la parte imaginaria, pero además, esto que está entre paréntesis, usted sabe que igual de variable real, ¿a qué igual es? Ese es el coseno hiperbólico en variable real. Y este es el seno hiperbólico en variable real, ¿sí o no? Jóvenes. maestro. Sí, bro. Yo no recordaba eso, ¿no? Variable real tienen que recordar las funciones hiperbólicas. En trigonometría, David. Hiperbólico, pero no recordaba cuál era exactamente. Ah, bueno, puede ser que unos, pero uno, ese es el coseno y este es el seno. Entonces ya de ahí se demostró que esto también se puede escribir así, pero aparte de eso también se ve cuál es la parte real de esa función y cuál es la parte imaginaria. Lo mismo se hace para el coseno, pero yo lo voy a dejar ahí ya porque en 4 minutos quiero hablar, que ya lo tengo reducido a 4, del proyecto del video, como le había dicho. Entonces, eso lo que va a usar es la parte real y la parte imaginaria para buscar el módulo de ese número complejo, porque ya lo podemos buscar, y demostrar que el módulo del seno no es acotado. Mírelo ahí, el módulo del seno. Sería la parte real, la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Se usó alguna identidad trigonométrica y es el módulo del número completo del seno de z, que no es acotado porque en variable real el seno hiperbólico en variable real no es acotado. Puede ser que el seno hace así. Entonces, el módulo de este no es acotado porque incluso también está para cualquier Y, estos pueden crecer. Esa es la parte que le quiere recordar. Miren, jóvenes, como el seno hiperbólico no es acotado, entonces sigue así y puede crecer. Miren, jóvenes, miren. Yo quiero tomar 2 minutos para lo siguiente. Motivarlo a ustedes, porque quizá no lo han entendido así, pero en el material, el proyecto del video, que es una clase que usted tiene que preparar, que tenía unos pasos, está bien descrito desde el principio, que su paso primero es que ustedes tomen unos ejercicios vinculados que sean representativos, o sea, que puedan ustedes llevarse de 30 a 35 minutos. Fíjense, aquí está la inversa, eso, ninguno de esos son candidatos porque ya eso lo hicieron, ustedes vieron los videos que lo tienen los estudiantes del semestre pasado, que lo hicieron. No son ejercicios complicados, son fáciles, pero ya están hechos. Entonces, ¿de cuáles ustedes deberían coger ahora ejercicio para trabajar? Que ya obviamente yo le daría la prórroga después del primer examen, pero recuérdese que la presentación incluso debió estar entregada para el primer parcial, porque hay una fecha ahí para la presentación, no para el video. Pero yo le voy a dar una prórroga a ustedes en esa parte, que lo he visto, bueno, yo le he dicho, y está programado al principio, pero ya entonces tienen que coger temas vinculados con el capítulo 5 y el capítulo 6. Pero cuando me refiero a temas, que eso no va para el primer parcial, cuando me refiero a temas, ejercicios que sean representativos, que pueden ser del mismo libro. Es decir,
Hay una joven que preparó un video de integrales. Usted puede preparar de integrales o de serie, que son del capítulo 5 del 6. La primera fase es seleccionar los ejercicios. Entonces, cuando uno selecciona los ejercicios, uno va viendo los conceptos, va agrupando, porque tiene que hacer una presentación, que cuáles son los conceptos previos, qué competencia yo voy a desarrollar, porque yo tengo que preparar. Los ejercicios pueden ser, ejercicio del teorema de Cauchy-Goursat, un ejemplo, porque es una unidad. Entonces, tal cosa. Pero usted tiene que ir tomándolo porque tiene que ir preparando una presentación. Además, tiene que presentarme los ejercicios a mí para yo ver si son válidos. Y si usted no lo empieza, en ningún momento lo va a hacer. Y es una clase y hay un proceso que hay que hacer para preparar esa clase. Con eso yo culmino mis 4 minutos diciéndole con esa parte. La otra parte de 2 minutos que quiero coger es la siguiente. Para el examencito quiz del jueves, recuérdese que son ¿cuántas preguntas? Jóvenes. Usted dijo 5. 5. 5 preguntas. Entonces, esa pregunta incluso yo le dije en la clase, en una de las clases pasadas, de qué trataban. Y ahora quiero volver a puntualizársela y que le escriban ahí en el grupo ahorita, cuando cierre. ¿Verdad? ¿Quién me recuerda de qué trataban las 5 preguntas? Si no mal recuerdo, habían 2 que era como respuesta rápida. O sea, como Sí, pero verdadero y déjeme falso. específico. Yo quiero que sea ya específico. ¿De qué? Si no lo recuerdan, yo se lo digo ahora y usted la nota. Sí. ¿Se lo digo entonces? Sí, diga, que yo lo anoté, pero no sé dónde. Bien, pero quizá la que yo le diga ahora no vaya a coincidir, pero cuando lo anoten, lo escriben ahorita en el grupo de WhatsApp. Bien, lo primero es que en términos del quiz de esta semana, o sea, del jueves, yo voy a evaluar de atrás para adelante y la parte que voy a evaluar es desde aquí para atrás. O sea, desde un despeje de una función seno y coseno. Entonces, un despeje de una función seno y coseno, esa es una pregunta. ¿Escucharon? Cuando digo seno y coseno significa cualquiera que yo la ponga. Yo la puedo poner o con número o la puedo poner con letra parecida a esa o como la que hice hoy. Estamos, va una. Sígame diciendo usted ahora, ¿cuál usted cree que puede ser otro? Desen rápido, ¿ustedes no quieren terminar la clase? ¿Aló? Podría hacer un ejercicio de encontrar el seno. Bueno, ya. profe, si usted me dice a mí que le diga algo, yo Seno y coseno ya yo le dije. Ya de seno y coseno no vamos a evaluar más nada. Seno y coseno ya es un despeje, que sería resolver una ecuación trigonométrica. Cuando digo seno coseno es para no poner un despeje con ninguna de las otras, sino una de esas dos. Me sigo devolviendo. Okay. ¿Qué más? Calcular un logaritmo entonces. La otra pregunta es determinar una potencia. Cuando digo determinar una potencia, puede ser una o todas. La otra pregunta es una derivada por definición. Y en ella determinar cuáles serían los puntos singulares y ordinarios, si hay. Profe, ¿qué fue lo que usted dijo de segundo que no escuché bien? Delante Una de potencia. resolver una potencia. Sí, todos los valores de una potencia. La tercera.
¿Cuál fue la tercera? Una derivada por definición. Una derivada por definición, y en ella entonces, por los puntos singulares y los puntos ordinarios, ¿verdad? Eso es para el quiz del jueves. Y entonces habrían dos preguntas que no habría que subir nada, sino que son de respuesta rápida, que uno las responde ahí mismo, mirándola y seleccionando la opción o llenando en blanco y diciendo tal. El quizito secuencial van a tener 25 a 30 minutos para resolver esas 3 preguntas y la otra que es inmediata. Y después seguimos con clase. Al final de la otra clase, vamos a hablar entonces también más detalladamente del examen, que es la próxima semana también. Un poquito más Profe, puntualizado. Dígame. disculpe que lo interrumpa, pero usted puede como poner o habilitar, por así decirlo, que los documentos para enviar, si hay que enviar, se puedan enviar como en un espacio, porque el caso es que a veces, por ejemplo, entre preguntas, usted sabe que cuando es secuencial, para yo poder pasar a la otra pregunta, tengo que necesariamente enviar pues la que estoy llenando, ¿verdad? Entonces, usted lo puede poner que yo pueda, por ejemplo, mandar los 3 documentos juntos. No, por eso le voy a dar media hora para que lo hagan ahí, lo vayan enviando y no se distraigan con sus compañeros. No, porque usted puede Feliz año nuevo, detenido, Cristo ¿no? le ama, estudie. ¿Tienen alguna otra pregunta? La pueden que hacer le por falló el a todo el grupo mundo, entonces. de WhatsApp. Escriban eso en el grupo y cualquier otra pregunta que tengan puntualizada, también lo pueden hacer por el grupo de WhatsApp. ¿Estamos? ¿Aló? ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. Sí. Feliz Navidad, feliz año nuevo. Bye. Nos vemos, bro.